Buenos días, Iglesia Cristiana del Sur. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más de poder estar en línea, pero sobre todo de poder seguir conectados, de estar al pendiente los unos de los otros, en oración, en pensamiento. Le pedimos a Dios que este año que comienza podamos seguir unidos, podamos seguir trabajando juntos, podamos mantenernos en ese mismo espíritu. Que Dios los bendiga. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto
cerca al que busca de ti. Bien terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Siervos del Señor, alábenlo. Ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro, alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre, porque eso es agradable. El Señor escogió a Jacob como su propiedad y a Israel como su posesión. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Levanta las nubes desde los confines de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca de sus depósitos a los vientos. A los primogénitos de Egipto hirió de muerte, tanto a hombres como a animales. En tu corazón mismo, Egipto, Dios envió señales y maravillas contra el faraón y todos sus siervos. A muchas naciones las hirió de muerte, a reyes poderosos les quitó la vida, a Sihón, el rey de Amorreo, a Og, el rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia para su pueblo Israel. Tu nombre, Señor, es eterno, tu renombre por todas las generaciones. Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo, y de sus siervos tendrá compasión. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Descendientes de Aarón, bendigan al Señor. Descendientes de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, bendíganlo. Desde Sión, sea bendito el Señor, el que habita en Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste
Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma. Y es verdad, en el ámbito natural, después de una tormenta hay una calma. Sin embargo, no es una calma agradable, porque dentro de la calma lo que se puede observar son los destrozos que ha ocasionado la tormenta. Por ejemplo, árboles caídos, postes caídos, casas destrozadas, incluso personas muertas. Entonces, ese dicho de después de la tormenta viene la calma, en realidad no refleja una esperanza completa. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos esta esperanza de que después de todas las tormentas que el ser humano ha vivido, venga una calma verdadera, una calma en la que no veamos destrozos, en la que ya solamente sea el recuerdo de un pasado de miseria por estar en un presente glorioso. Eso solo va a ocurrir cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Él prometió regresar y restaurar todas las cosas en donde ya no habrá más maldad, más tormentas. Y bueno, hace 2 domingos, Miguel nos compartía acerca de las tormentas, de la tormenta en donde Jesús se encontró. Y precisamente la continuidad de ese pasaje de Lucas 8 nos habla de algo similar. Y es el pasaje que voy a leer. Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. Dice: luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban a los
cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios, y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Les invito a hacer una oración para que Dios nos ilumine de su palabra. Señor, tenemos este pasaje de la Escritura en el que vemos cómo con tu poder tú controlas no solo el medio natural, sino ahora vemos que tú tienes el poder sobre el maligno. Gracias por ello. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para ver las maravillas de tu ley. Cristo, amén. Después de la tormenta viene la calma. Bueno, no es algo que encontramos en el ministerio de Jesús, porque después de esa tormenta que experimentó Jesús y sus discípulos, esa tormenta literal que enfrentaron, ahora Jesús se va a encontrar, digamos, con dos tipos de tormenta. La primera es este hombre endemoniado. Y no necesitamos ser grandes teólogos para reconocer que Jesús tiene control absoluto sobre Satanás y sus huestes. Eso debería darnos confianza. Eso debería darnos o llevarnos a descansar en Él y no tener miedo. Vivimos en un mundo en el que, por un lado, hay algunos que no quieren reconocer la existencia del maligno y la realidad del maligno aquí en el mundo, y hay otros que le dan demasiada importancia a Satanás y sus huestes. Reconocer, entender que Jesús tiene dominio absoluto sobre Satanás y todos sus demonios debe llevarnos a estar tranquilos, a no ser dominados por el miedo. Y no me refiero a esa actitud que muchos tenemos de cuando se hablan cosas de terror o una película y tú dices, no tengo miedo. No me refiero a eso, sino miedo a otro tipo de cosas, a la maldad que puede o a la miseria que puede ocasionar Satanás y sus demonios. Y aquí lo vemos en este hombre. Si ustedes vuelven a leer este pasaje de la Escritura, se van a dar cuenta del contraste y la profunda miseria de aquel hombre endemoniado. Y el contraste que menciono es que Lucas dice que era un hombre de la ciudad, y como todo hombre de la ciudad, claro, tenía un trabajo, tenía un hogar, tenía amigos, vecinos, tenía un buen razonamiento, y ahora lo vemos en su miseria, sumido en esa miseria como un loco, y probablemente se hacía daño a sí mismo y daño a los demás. Tenía una gran fuerza, rompía las cadenas con las que lo tenían atado
y la gente le tenía miedo. Claro, cualquiera de nosotros le tendría miedo a algo así o a alguien así. Sin embargo, podemos ver a Jesús actuando con compasión hacia aquel hombre y con un dominio determinante sobre Satanás y sus demonios. Si nos damos cuenta, Lucas usa estas palabras de que les permitió a los demonios irse a los cerdos. Y vemos a los demonios incluso como dándose cuenta frente a quién estaban. Y aunque ellos no tienen esperanza, los demonios y Satanás no tienen esperanza alguna, que ellos reconozcan frente a quién está, es una evidencia de que su futuro está determinado. Y ese futuro es el abismo que ellos mencionan. Ellos en ese sentido, los demonios, dijeron, ¿por qué nos atormentas? Nos vas a enviar al abismo antes de tiempo. Y Jesús aún no cumple eso. Dios, en su plan glorioso, aún no cumple enviar al abismo y al infierno a Satanás y sus ángeles, y claro, a todos los que se oponen a él. Eso aún no ocurre. Los demonios estaban adelantando a su futuro seguro. Jesús les dice, aún no ha llegado el tiempo. Así que les da permiso, les permite que vayan a esos cerdos y que sigan errantes por la tierra y por todo el universo. Errantes seguirán hasta el día que Jesucristo venga. Y ver a Jesús, no solamente teniendo poder sobre el ámbito natural, sobre el mar, el viento y calmando la tempestad. Ver a Jesús que tiene dominio absoluto sobre Satanás. ¡Ah! ¡Qué gran esperanza! ¡Qué maravilloso Salvador y Señor tenemos los que hemos creído en Él! Y si Él tiene dominio sobre eso, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? Volteas y ves la situación, las tormentas que se están viniendo y que se están viviendo en sentido figurado, en cuanto a la economía, en cuanto a tu propio hogar o a algún familiar. Ven, mira a Cristo y confía en Él. Él tiene dominio sobre Satanás, sobre el peor enemigo, sobre el poder maligno que podría desatar cualquier tormenta y cualquier miseria en el mundo y en el ser humano. Y si Él tiene poder sobre ellos, tiene poder sobre todo. Así que confiemos. Bueno, esta es una de las tormentas que Jesús enfrentó con el endemoniado. Ahora, normalmente cuando leemos estos pasajes, queremos centrarnos y concentrarnos y escarbar mucho sobre esta cuestión de la posesión demoníaca. Para ello yo te recomiendo un libro que puedes encontrar alguna parte o algunas páginas en el internet de manera gratuita, que se llama Encuentros de Poder. En ese libro podrás estudiar y el autor explica y abunda en algunas cosas de la posesión demoníaca. Mi punto es que a veces nos quedamos ahí. Sin embargo, el autor Lucas no se queda ahí, no solamente con esta situación de la posesión demoníaca y cómo Jesús libera a este hombre, sino que nos da otros detalles, y es con lo que Jesús se enfrenta. Jesús se enfrenta ahora a los corazones duros de la gente de aquella región. Digamos que ese es otro tipo de tormenta con la que Jesús se enfrenta. Y aunque Él tiene dominio, por cierto, y es seguro que Él tiene dominio sobre Satanás y sus ángeles, ahora lo vemos actuar diferente ante este tipo de tormentas. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué tormenta me refiero? Bueno, si ustedes recuerdan el pasaje, cuando los demonios van a los cerdos
y los cerdos se van al despeñadero y se ahogan y todo esto, los que cuidaban esos cerdos, que eran una manada, eran cerca de 2,000 cerdos, imagínate lo que eso representa materialmente y económicamente. Entonces, los cuidadores, al darse cuenta de eso, dijeron, nos hemos metido en un gran problema, pero que no nos culpen a nosotros, que culpen a ese hombre, a Jesús. Y entonces fueron a la ciudad, tal vez hablaron a los dueños y a todos los de la ciudad, dice que fueron y iban proclamando, en un sentido, alertando a otros, iban alertando a otros de lo que ocurrió. Y entonces, tal vez al día siguiente, en la mañana, luego, fueron y vieron a este hombre sentado a los pies de Jesús, cabalmente en su juicio, vestido. ¿Qué ocurrió? Y por otra parte vieron que ya su fuente económica, sus cerdos ya no estaban. ¿Qué ocurrió? Y entonces Jesús se enfrenta a la incredulidad y dureza. Y esa incredulidad y dureza se refleja cuando los de esta ciudad o los de esta región, los que vivían ahí, tal vez los dueños de los cerdos y los mismos cuidadores, no sabemos si incluso algunos discípulos se habrán cuestionado, oye Jesús, ¿por qué permitiste que se vayan a los cerdos y perdieran su fuente económica? Pero si nos damos cuenta, el hombre endemoniado estaba en su miseria, poseído por demonios. Sin embargo, también vemos la miseria de los seres humanos, que aunque están bien vestidos, que aunque están bien arreglados, que aunque tienen un juicio y están en su sano juicio, vemos la miseria un poco más sofisticada, porque los de aquel lugar le dieron más valor a las cosas materiales que ver a su vecino, porque era de su misma ciudad, que ver a su vecino, a su prójimo ya liberado. Y si lo pones en la balanza, claro, en este momento estaríamos pensando, no, sí es cierto, tiene más valor el ser humano. Sin embargo, en la práctica muchas veces actuamos, pensamos y reaccionamos como estas personas de aquella región. Le damos más valor a las cosas materiales que al ser humano. Y aquí Jesús les está enseñando a ellos que vale más la vida humana, porque somos creados a imagen de Dios. Vale más el ser humano. Y la restauración empieza con el ser humano y no con las cosas materiales. Esto no quiere decir que no le importara a Jesús la fuente económica de ellos. Sin embargo, era una muy buena lección para ellos, reconocer que habían actuado de manera egoísta al permitir y dejar que su prójimo viviera en los sepulcros. Es más, lo ataran porque le tenían miedo. Sin embargo, al ver esta situación, ellos hubieran dicho más bien, Jesús, si tú restauraste a este hombre, el cual nosotros simplemente lo atábamos y huíamos de él y preferíamos que viviera en los sepulcros, que viviera como un animal. Si tú lo restauraste, ¡wow! Perdónanos porque hemos sido muy egoístas al pensar solamente en nuestros cerdos. ¿Y por qué no mejor te quedas en nuestra ciudad, te quedas en nuestra región para que podamos ver tus maravillas, para poder estar cerca de ti, conocerte más? No, lo que ellos hicieron fue, vete de aquí, no te queremos, vete de aquí. Y ahí es donde podemos ver a Jesús actuar de manera diferente. Y no es que Él no tenga dominio sobre los corazones, Él tiene dominio sobre los corazones humanos. Y no los abandonó.
Aun cuando ellos lo rechazaron, Jesús no abandonó a estas personas de aquella región. Le dijo al que estaba endemoniado, quédate con los tuyos, quédate con ellos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho Dios contigo. Qué interesante de cómo concluye estas dos tormentas. La primera mostrando a Jesús que tiene el dominio sobre el diablo y sus demonios. Y lo segundo es que Jesús tiene dominio para seguir alertando a otros. Y lo va a hacer a través de a quienes ha liberado. Y si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has venido a los pies de Jesucristo, no puedes, no debes, no deberíamos estar pasivos ante todo lo que estamos viviendo. Y no sabemos lo que vamos a vivir este año. Lo que sí sabemos es que si Cristo ha venido a nuestras vidas, Él nos dice hoy de nuevo, quédate y ve a los tuyos. Ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Tal vez han rechazado muchas veces. Muéstrales lo que Él ha hecho en ti. Señor, permítenos ser usados como instrumentos tuyos. Que vayamos proclamando, alertando a otros acerca de lo que tú has hecho en nosotros. Tal vez hay muchas cosas de la Biblia que aún no entendemos, no comprendemos. Sin embargo, Señor, lo que tú has hecho en nosotros es algo vivo, es tu palabra viva en nosotros. Danos entendimiento, danos sabiduría y valor, Señor, para hablarle a los nuestros en el lugar en donde estamos. Te lo pido en Cristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes y hasta vernos de nuevo, si el Señor nos permite. Un abrazo, bendiciones. Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, sola te adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres